La Guerra de Emancipación del Perú, liderada por Simón Bolívar contra el ejército realista, alcanzaba un resultado definitivo. 1824. Para los realistas la situación era complicada. El general realista Pedro Antonio Olañeta inició una sublevación en el Alto Perú, acusando al virrey La Serna de no representar los verdaderos intereses del monarca Fernando VII. Sublevándose se declaró defensor del trono español y en desobediencia al gobierno constitucional del virreinato del Perú. Ante esto, La Serna movilizó sobre el Alto Perú parte importante de sus ejércitos al mando de Jerónimo Valdés, unos 5.000 regulares que tenía su base en Puno, denominado Ejército del Sur, para asegurar la base andina de recursos militares. Hizo esto pese al desacuerdo de José de Canterac, veterano de la guerra en Venezuela, que advertía de los peligros de dividir y desgastar sus fuerzas. Esto dispersó las fuerzas realistas entre el Valle del Mantaro y el Alto Perú. Precisamente, Bolívar aprovechó el desmontaje del aparato defensivo realista para mover su ejército todo el mes de mayo contra Jauja. Los patriotas marcharon a la sierra central del Perú, cruzando la cordillera andina. La situación estratégica ofrecía una oportunidad para asegurar la victoria y avanzar en la lucha por la emancipación. Agosto. Bolívar pasó revista a su ejército, compuesto por 7.900 soldados de infantería, 1.000 de caballería y 6 piezas de artillería, en el llano de Rancas. Canterac, con el ejército del norte, se quedó con una fuerza de 1.300 jinetes, entre menos de 6.000 a 7.000 infantes y 9 piezas de artillería. Cuando supo del movimiento del ejército patriota al sur, ordenó marchar a su ejército para un reconocimiento hasta Cerro de Pasco, sin percatarse que ambos quedaron opuestos al lago Chincha y Cocha, patriotas por occidente y realistas por oriente. Al darse cuenta de la proximidad del enemigo, decide volver a Tarma, donde se situaba su base de operaciones. El ejército unido había cruzado el río Grande a la altura de Rumichaca. Al llegar a una elevación, pudieron observar al ejército realista en plena retirada, acercándose a la llanura de Junín. Bolívar ordenó a 900 jinetes de su caballería intentar detener a los realistas, mientras la infantería que se encontraba a 5 kilómetros de distancia los alcanzaba. Viendo esto, Canterac ordenó a su infantería continuar la retirada y poniéndose al mismo a la cabeza de sus hombres, desplegó su caballería en batalla. Los húsares de Fernando VII y los dragones del Perú formaron una sola línea, teniendo los dragones de la Unión en columna a los dos flancos, para favorecer el envolvimiento de la caballería patriota. El difícil terreno obligó a la caballería de Bolívar a marchar en columnas por un espacio angosto entre un cerro y un pantano. El mando general de esta lo ejercía el general Mariano Necochea. Ya había tomado parte activa en el proceso independentista, participó en la batalla de San Lorenzo a órdenes de José de San Martín. Pasó a formar parte del Ejército Libertador del Alto Perú, así como también participó en la Guerra de Independencia de Chile. Fue jefe del regimiento de granaderos a caballo en la expedición al Perú, y uno de los primeros en ocupar Lima en 1821, y participó en las victorias de Riobamba y Pichincha. En el futuro sería acusado de atentar contra Bolívar y posteriormente participaría en la batalla de Tarqui, junto a los peruanos contra la Gran Colombia, en 1829. Bajo su mando se encontraban la División de Caballería de Colombia, al mando de Lucas Carvajal, quien había participado en la Guerra de Independencia de Venezuela, la campaña libertadora de Nueva Granada y las campañas del sur. La División de Caballería Peruana al mando de Guillermo Miller. Él era un inglés, veterano de las guerras napoleónicas y la guerra anglo-estadounidense, había cruzado la cordillera andina con José de San Martín y tomó parte en la Guerra de Independencia de Chile. Pasó a órdenes de Bolívar como general en jefe de la caballería independentista. La caballería patriota salió del trecho por el que venía y comenzó a desplegarse en la Pampa, pero cuando únicamente los granaderos de Colombia habían formado en batalla y el tercer escuadrón de húsares del Perú guardaba en la quebrada de Chacamarca su turno para entrar en la línea, fue cargada por la caballería realista. Los granaderos de Colombia desafiaron el embate de la caballería española, sosteniendo sus lanzas como picas y desconcertando al enemigo, deteniendo así el avance realista. Mientras tanto, el general Miller, al mando de los húsares del Perú, no pudo ejecutar su maniobra planificada debido a la precipitación del ataque enemigo. Se vio obligado a cargar frontalmente y se encontró atrapado junto a los granaderos de los Andes y los húsares de Colombia, liderados por el general Necochea, quien fue herido y capturado. Entre los granaderos de Colombia, bajo el liderazgo del mayor Brown, solo una parte logró abrirse paso en medio de las filas enemigas, asegurando una posición ventajosa, mientras el resto de la caballería patriota se retiraba perseguida por los realistas.
En un momento crítico, Bolívar, que había estado observando el combate con riesgo para su vida, se retiró para reorganizar sus fuerzas y acelerar la marcha de la infantería. En el fragor del combate, los escuadrones realistas persiguieron a un enemigo que creían vencido, perdiendo su cohesión inicial sin notar que el primer escuadrón de húsares del Perú, al mando del coronel Manuel Isidoro Suárez, aún no había entrado en acción. Esta negligencia dejó el flanco izquierdo y la retaguardia enemigos expuestos. Bolívar dirigió la orden a José de la Mar para Andrés Rázuri, de que Suárez se retirase y salvara sus fuerzas como pueda. La orden fue recibida por Rázuri, pero él era un apasionado por la causa libertaria, participó en la batalla de Pichincha y fue encomendado al reclutamiento y preparación de fuerzas. Con ayuda de su hermano, formó a los dragones de Pacasmayo, incorporados luego a los húsares del Perú. Es debido a esto que desobedeció la orden, y en su lugar transmitió una orden de ataque, luego de ver la retaguardia realista desprotegida. Esta carga sorpresa masacró a los realistas. La caballería patriota, bajo el mando de Miller, fingió la retirada y regresó al ataque, mientras el coronel Silva reorganizaba a los húsares de Colombia para evitar el cerco enemigo. Atrapados entre dos frentes patriotas, los realistas se desmoralizaron y huyeron, marcando una victoria aplastante en un combate librado únicamente con armas blancas, sin disparos. Esta contienda fue bautizada como la Batalla Silenciosa. Las compañías de infantería comandadas por Bolívar llegaron al campo cuando el conflicto ya había concluido, consolidando así la epopeya de una batalla que perduraría en la historia. Los jinetes de Canterac fueron perseguidos por las fuerzas patriotas hasta llegar a la fila de su propia infantería. A pesar de las sugerencias de algunos oficiales, como el coronel Dionisio Marcilla, de reagruparse y contraatacar, Canterac ordenó una retirada rápida. Esta decisión generó desaliento en los veteranos y batallones, que antes habían sido victoriosos en otras campañas. El brigadier Andrés García Camba diría años después que la destacada y orgullosa caballería realista perdió el prestigio que había ganado en campañas anteriores. La brillante acción de la caballería peruana en Junín llevó al general Bolívar a cambiar su nombre de Húsares del Perú a Húsares de Junín, en reconocimiento a su valiente desempeño. La batalla duró cerca de 45 minutos en las alturas de Junín, a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar. El resultado de la contienda fue una victoria importante para el Ejército Unido. El bando realista sufrió 254 bajas entre muertos y heridos, además de 80 prisioneros, mientras que los independentistas tuvieron 148 soldados muertos y heridos. Este triunfo en la Pampa de Junín revitalizó la moral del Ejército Unido. La caballería realista, sorprendida en su retirada desde Cerro de Pasco hacia el Cusco, sufrió una derrota decisiva en las Pampas de Junín. Esto llevó a una retirada desordenada del Ejército del Norte, con grandes pérdidas en hombres y material. La campaña de Junín resultó en la práctica destrucción de las unidades militares realistas al llegar al Cusco.